Bueno, tenemos ahora el cálculo de un área entre tres superficies, dos círculos y un cardioide. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es una delimitación radialmente simple, que es que a partir del origen salen radios hacia diferentes puntos de las superficies, pero me doy cuenta que algo sucede aquí, ¿verdad? En este punto. Resulta que de aquí hasta este punto, cuando yo trazo radios, los radios que yo trazo entran por este círculo que es este, x al cuadrado más y cuadrado igual 1, y ese radio que yo trazo sale por el cardioide hasta este punto. Después de este punto, si yo paso un radio más, después de ese punto, en mi área pintada, entraría por el otro círculo y saldría por el cardioide. Entonces, eso sí es muy importante saberlo a la hora de poner los límites de la integral. Bueno, para que lo vean. Resulta que el área en coordenadas polares es igual a la integral doble de r de zeta. Vamos a poner esto un poquito para acá. Poner esto un poquito para acá. Listo. Muy bien. Entonces, cuando queremos calcular el área que está aquí pintada, vamos a tener que dividir esta integral en dos partes. Una integral para la parte que va desde este punto hasta este punto, porque los radios atraviesan primero el círculo centrado en el origen, y luego otra integral doble para esta región donde se entra primero por el otro círculo y ahí se sale por el cardioide. Muy bien. Bueno, resulta que primero vamos a tener que hablar de los límites radiales. Por eso es la estrategia radialmente simple. Como les decía, vea, el radio nace de aquí, del origen, y sale y pasa primero por el círculo centrado en el origen. Bueno, para el círculo centrado en el origen, x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Recordemos que en polares x es r coseno de zeta al cuadrado, y es r seno de zeta al cuadrado y es igual a 1. Entonces aquí r al cuadrado coseno al cuadrado de zeta, r al cuadrado seno al cuadrado de zeta es igual a 1. Si yo saco r al cuadrado de factor común, esto sería igual a 1. Y ahí estarían las coordenadas polares de mi círculo. Recuerda que en coordenadas polares este número es el radio igual 1. ¿Okay? Ese sería el radio igual 1. Esta sería la ecuación de un círculo en coordenadas polares. Entonces vea qué curioso. El radio empezaría entonces en 1. Radialmente simple, la delimitación sería entonces entrando por radio igual 1 y saliendo por el cardioide. Para decir salir por el cardioide, ya R está despejada. 1 más coseno de zeta. Excelente. Ahora, vamos a hacer la otra integral. La otra integral es el área, pero a partir de aquí para la derecha. Porque si trazamos radios, después de ese punto que habíamos hablado, la delimitación radialmente simple nos diría
que todos estos radios de acá entrarían por la circunferencia que está corrida en el eje X una distancia de 1 con el cardioide. Entonces significa que vamos a tener que convertir x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual 1 en una ecuación polar. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo desarrollaría esto. Es una fórmula notable. Luego, bueno, los unos se cancelarían y me acordaría quién es x, como lo que hicimos acá. ¿Lo ven? Estos dos se podrían sumar para que me quede coseno al cuadrado de zeta más seno al cuadrado de zeta. Y aquí cometí un error porque aquí va un menos. Y entonces aquí también. Y entonces mandamos ese al otro lado. Y vea cómo esto se convierte en 1. Y me quedaría que esta R se cancela con una R de acá. Y me quedaría esto. Estas son las coordenadas polares de mi círculo corrido una distancia de 1 en el eje X hacia la derecha. Entonces, en la limitación de mi área de este otro lado, el radio inicial empieza en 2 coseno de zeta y termina en el cardioide, 1 más coseno de zeta. Muy bien. Ahora, ¿dónde empieza zeta? Bueno, zeta es el ángulo polar. El ángulo polar nace de aquí. Entonces es a partir de aquí que yo giro el ángulo hacia arriba para determinar cuántos grados va a ser los límites de cada una de estas integrales. El asunto está en saber bien cuánto es ese ángulo. Y para encontrar ese ángulo tenemos que encontrar el ángulo que forma este punto con respecto al eje Y. Al eje Y o al eje X. Para encontrar este ángulo, yo voy a agarrar este punto. Para encontrar este punto es la intersección de los dos círculos. O sea, es cuando R igual 1, ¿verdad? Se iguala con este. La igualación de los dos círculos. Entonces, si meto este R igual 1 aquí, 1 es igual a 2 coseno de zeta. 1 medio es igual a coseno de zeta. Coseno inverso de 1 medio sería igual a zeta. Y resulta que el coseno inverso de 1 medio, si nos acordamos de los triángulos especiales, era 1, 2, raíz de 3. Aquí es 30, aquí es 60, aquí es 90. Coseno de 60 es igual a 1 medio. Entonces resulta que zeta es igual a pi tercios o 60 grados. Lo mismo. Muy bien. Ese sería 1. El otro sería menos pi tercios, que sería este otro punto de aquí abajo. ¿Ven? Entonces significa que del eje X para abajo hasta aquí hay pi tercios. Y del eje X para arriba, de aquí para acá, hay pi tercios. Pero esta parte de abajo no me interesa. ¿O sí me interesa? Sí, yo creo que sí me interesa, porque calcule el área de la región delimitada por el cardioide y las circunferencias. Entonces, esta área aquí también me interesa. Vamos a pintarla.
Aquí vamos a utilizar algo que se llama la simetría. En vez de calcular esto dos veces, ¿verdad? Ahí viene que voy a hacer. De trabajar solo para un lado y lo que me dé, multiplicarlo por 2. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, ¿cómo sería el ángulo entonces? Ojo, para esta integral que está aquí, el ángulo θ estaría perfecto porque entonces iría de 0 a pi tercios. De 0 a pi tercios. Mientras que el otro iría entonces desde pi tercios hasta pi medios. Porque pi medios sería aquí, en 90. Eso sería pi medios. ¿Mm? Entonces, área sería igual a la integral de pi tercios a pi medios de r al cuadrado medios de 1 a 1 más coseno de θ. De θ ya estoy integrando r, ¿verdad? Más la integral de 0 a pi tercios de r al cuadrado medios desde 2 coseno de θ a 1 más coseno de θ de θ. Entonces, esto me daría un medio con la integral de pi tercios a pi medios de 1 más coseno de θ elevado al cuadrado menos 1 de θ más un medio por la integral de 0 a pi tercios de 1 más coseno de θ elevado al cuadrado menos 2 coseno de θ elevado al cuadrado. Estoy aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, entonces, área sería igual a un medio por la integral de pi tercios a pi medios, desarrollo 1 más 2 coseno de θ más coseno al cuadrado de θ menos 1 voy a sacar ese un medio como el factor común, ¿ve? Más la integral de 0 a pi tercios de 1 más 2 coseno de θ más coseno al cuadrado de θ menos 4 coseno al cuadrado de θ de θ. Muy bien. ¿Qué tenemos? Un medio por, bueno, este 1 se va con este 1 y entonces me quedaría, ojo aquí, la integral de pi tercios a pi medios de 2 coseno de θ de θ más la integral de pi tercios a pi medios del coseno al cuadrado de θ de θ más la integral de 0 a pi tercios de dθ más la integral de 0 a pi tercios de 2 coseno de θ menos 3 por la integral de 0 a pi tercios del coseno al cuadrado de θ de θ. Y eso se debe a que 1 menos 4 es menos 3. Bueno. Resulta que
esa integral de coseno cuadrado tiene una ventaja, que uno puede usar una identidad trigonométrica para resolverlo, ¿verdad? Y esa identidad trigonométrica era esta. Digamos, cuando uno tenía, voy a hacerlo aquí, la integral de coseno al cuadrado de zeta, uno lo convertía en 1 más 2, bueno, coseno de 2 zeta en medios, y entonces uno separaba esto, ¿verdad? Y decía 1 medio y coseno, así. El asunto está en que, bueno, esto le daba zeta medios, y este que está aquí le daba seno de 2 zeta entre 4. ¿Ok? Esas eran las características de la función, eso está torcido, de la función coseno al cuadrado. Entonces, bueno, eso es la idea que hay que aplicar aquí y aquí. Entonces ya llegamos a un punto en que nada más tenemos que integrar y meter en la calculadora. Y no se lo olviden, estamos calculando el área de aquí arriba. Todo lo que nos dé esto lo vamos a tener que multiplicar por 2. O sea, este 1 medio se va a ir, porque no va a multiplicar por 2, 1 medio por 2 da 1. Entonces vamos a meter esto a la calculadora. Bueno, haciendo el cálculo, entonces esto me daría 2 menos raíz de 3. Este me daría este resultado, pi tercios, raíz de 3. Eliminando, sumando los términos que son semejantes, bueno, el 2 quedaría solo. Pi doceavos más pi tercios menos 3 pi sextos, pi doceavos negativo. Este menos raíz de 3 se va con este raíz de 3, se cancela. Menos 3 entre 24 es menos 1 octavo. Menos 1 octavo. Y menos 3 octavos da menos 4 octavos. O sea, menos raíz de 3 medios. Y esa sería la respuesta del área pintada en color entre las superficies. Muy bien.